¿Cómo estáis, mis queridos peripatéticos? Hoy les voy a hablar de una serie que mola. Hoy vamos a hacer una review de la serie Merlí. Para mí, una de las mejores series contemporáneas. Voy a dejar de hablar con acento español porque soy argentino, porque es justamente Merlí. Y es por la misma razón en la que yo les dije al principio. Es una serie fuera de serie. Uno cuando está buscando una serie en Netflix o en cualquiera de una de las plataformas, está podrido de ver una serie trillada, que ya vemos cómo va a arrancar, ya sabemos de qué se trata, ya sabemos incluso cómo se va a grabar y cuál puede llegar a ser el final. Con Merlí, cuando arrancás a ver la serie, ya te das cuenta de que estás viendo algo distinto y que te vas a encontrar con algo que es totalmente diferente. Yo sé, en algún momento vos, cuando empieces a verla en la temporada 1, vas a decir, sí, pero es la serie sobre un profesor de filosofía. Bien, no es solamente la serie sobre un profesor de filosofía. Estamos hablando de un profesor que es poco ortodoxo, que tiene métodos muy distintos a los de cualquier profesor, que tiene una relación muy cercana a sus alumnos, y es por eso quizás que ustedes van a notar ya en los primeros capítulos cómo Merlí empieza a tener una relación muy fluida con los alumnos, pero a la vez logra en los alumnos, ¿cómo se podría decir? La intriga, el deseo de querer saber más sobre algo que, cuando uno va al colegio, lo que menos quiere hablar es de filosofía. Y dice, ¿cómo podemos hacer que a un pibe le interese la filosofía? Y en realidad, creo que cada uno de los profesores, este es el colegio en el cual yo estudié, en el cual me egresé. Y recuerdo a los profesores que generalmente me incentivaron, me inculcaron el amor a lo que ellos enseñaban, la vocación que tenían por enseñar. Otra cosa que es destacable en Merlí es la relación que tiene con los profesores y con los directivos. Claramente Merlí es un personaje que tiene mucho de profesor, pero tiene mucho de adolescente. Es un tipo que va en contra de las reglas, es un tipo que obviamente lo ven de una manera no muy positiva al principio porque dicen, este tipo vino a romper esquemas, es el amigo de los alumnos. Entonces se los empieza a montar en un huevo. Básicamente, cada capítulo de Merlí empieza con la típica posición del profesor, hablando sobre un filósofo en particular. ¿Qué es lo que tiene de copado y por qué esta serie es tan atractiva o nos llama tanto la atención? Relaciona a cada uno de los personajes que son sus alumnos o su vida misma con un filósofo, y ese filósofo obviamente va a tener una temática a la cual ha dedicado su vida, quizás el estudio, como puede ser la muerte, como puede ser el altruismo, como puede ser la solidaridad, como puede ser el amor. Todos esos temas se tratan. ¿Y qué es lo que pasa con una serie o una película? Cuando nosotros nos vemos identificados, es cuando más nos atrae, es cuando nosotros la queremos ver de verdad. Y en cada uno, yo creo que una etapa de su vida se ve reflejada en cada uno de esos filósofos que Merlí se refiere, los que habla, y van a ver cómo el capítulo va transcurriendo en la vida de cada uno de los personajes y cómo vos, si estás en el colegio, si fuiste al colegio o simplemente tuviste una adolescencia, te vas a ver identificado y reflejado en cada uno de estos capítulos. Los personajes, como yo les dije, son muy diversos. Van a encontrar, obviamente, los personajes trillados de un colegio, como puede ser el facherito, y ahí les voy a hablar de Paul Rubio. Paul Rubio es el típico facherito de colegio, el tipo que tiene a todas las minas que quiere, que obviamente tiene malas notas y que no encuentra su sentido en la vida, en el transcurrir del colegio, hasta que se cruza con Merlí. Y cómo puede ser que un némesis al principio luego se va a transformar en su mentor. Podemos también hablar de el gracioso del aula, que también está presente, el tipo que está todo el día haciendo chistes, que es el tipo popular, el que todos quieren juntarse con él. Está la más linda, obviamente. Y acá es donde se vuelve más entretenida la cuestión, porque no es solamente lo trillado, sino que va a personajes muy particulares que podemos encontrar en cualquiera de nuestra vida cotidiana. También hay que darle un premio al autor de lo que es la serie, que es Héctor Lozano. Héctor Lozano, obviamente, cuando hizo esta serie se la jugó. ¿Por qué? Porque uno cuando ve una serie como Merlí, sabe que es algo, como les dije, por 25ª vez fuera de serie. El hecho de hacer una serie así es algo arriesgado porque uno puede tener el presupuesto para hacerla, pero la serie puede salir bien o puede salir mal. Y al hacer algo de este género, sin haberse medido previamente, Merlí, fue un éxito rotundo. Un éxito rotundo que, aunque no lo crean, yo cuando he estado en España, muchos españoles no la conocen, no conocen Merlí y ni siquiera en Barcelona es una serie conocida. Por ende, quisiera, obviamente, hacerle llegar mi reconocimiento a Héctor Lozano porque
fue un visionario y porque es una persona que se arriesgó a hacer algo diferente, como todos los que nos arriesgamos a hacer algo diferente, como yo en este momento que estoy haciendo la review de una serie que obviamente tiene menos popularidad, pero no por tener menos popularidad deja de ser mejor que un montón de series que ustedes pueden estar viendo. Merlí se filma 100% en Barcelona. Y acá voy a hablar de cosas de las cuales he visto videos en YouTube y he leído varios artículos, pero hay particularidades de las cuales no hablan. Por ejemplo, cuando uno ve la temporada 1 de Merlí, que está disponible en Netflix, la puede ver doblada en castellano y después la va a tener en catalán. ¿Qué es lo particular de lo que sucede con esta serie? Que cuando se graba la segunda temporada, solamente aparece en idioma catalán. ¿Eso qué significó? Que cuando vieron el éxito rotundo que tuvo la primera temporada, al realizar la segunda, los catalanes lo que quisieron hacer es darle mayor relevancia a su cultura, porque detrás de toda esta serie y detrás de esta maravilla que se llama Merlí, hay una batalla cultural que se libra en España por la independencia de Cataluña y los que son antiindependentistas. Merlí viene a ser como un símbolo y ellos saben el valor de la serie, también saben que la gente si lo quiere ver va a tener que escucharlo en catalán. Por eso la segunda temporada la van a encontrar en catalán subtitulada a través, como les digo, multiplataformas, lo pueden ver en varias, pero en ninguna se graba en castellano en la segunda temporada. Esto, como les digo, tiene un porqué y esto tiene una razón que se va a ver durante toda la serie. Hay un gran contenido independentista detrás de todo esto que, como algunos saben, en Cataluña, vendría a ser en Barcelona, mejor dicho, 10 millones de personas hablan catalán. Imagínense que eso no es ni siquiera el 20% de la población de España. Por ende, esta serie viene a militar lo que vendría a ser la independencia de un Estado como quiere ser Cataluña. Y ahora nos vamos a meter con las temáticas tabú que en todas las series no se tratan de la misma manera que en Merlí, para mí. Vamos a empezar con la primera, que es el sexo. En Merlí el sexo no es tabú, ustedes lo van a poder ver alrededor de toda la serie y en cada uno de los capítulos. No solo van a ver lo que son las relaciones sexuales entre cada uno de los estudiantes o entre los profesores y otros profesores o entre cada uno de los estudiantes con sus parejas, como también se van a ver los casos de infidelidad. Van a ver que hay un montón de escenas en las cuales las personas o los integrantes de la serie tienen relaciones. Obviamente no son escenas muy subidas de tono, pero están y van a estar en casi todos los capítulos. Eso es lo que más me sorprende. Pero bueno, es uno de los datos llamativos que tiene esta serie. Otro de los puntos que tenemos que ver, justamente, la homosexualidad. Acá en Merlí se hace algo que me pareció brillante. Porque cuando uno ve una serie, obviamente lo que trata es desestigmatizar algo que es un estigma para un montón de personas durante toda su vida. Y más en el colegio, que quizás es cuando muchos de los chicos empiezan a darse cuenta de su identidad sexual. En Merlí eso se transparenta, eso se muestra como algo totalmente natural y como un tipo de mente abierta que es Merlí, que ustedes van a notarlo. Esto no es ningún chivo que les estoy tirando porque lo van a ver en los primeros capítulos, si no es en el primero. Van a ver que el hijo de Merlí es homosexual y que el padre ya lo sabía, ya lo ve y es algo latente y es algo natural y se naturaliza alrededor de toda la serie. Otro de los puntos, la inocencia. ¿Por qué? Porque se empiezan a ver cosas que son naturales en los chicos y que nosotros quizás lo perdimos como sociedad y creemos que son cosas cursis, cosas sobre la amistad, cosas sobre cómo relacionarse con el otro o cómo dirigirse o cómo hacerle saber a un amigo que tenemos, un compañero de colegio que lo queremos. Y para nosotros, si nosotros lo hacemos en una sociedad como es la nuestra, no, qué gil, qué salame. Bueno, en Merlí eso está totalmente naturalizado. Es algo que incluso se trata de fomentar, cómo se unen los grupos y cómo los chicos que comparten el aula durante todo el año son un grupo muy unido, más allá de que van a ir viendo que en el transcurso de lo que es la serie hay un montón de conflictos entre ellos. Así que eso es otro de los puntos en los cuales se ven. Otro punto importante, van a darse cuenta de que se hace claramente una campaña en contra de la droga. Y ni siquiera se habla de drogas como, no sé, la cocaína, o el paco, como hablamos en Argentina, o la pasta base, o cosas mucho peores. No. Aquí directamente ya hasta se ve mal vista la marihuana, que uno puede estar de acuerdo o no, pero el mensaje de la serie es positivo, es tratar de que los jóvenes en el transcurso de su adolescencia se vean
no afectados, digamos, por el uso de las drogas, pero no afectados porque no les hace nada, sino tratar de evitarlo, tratar de demostrar qué es lo que realmente sucede por el consumo de las drogas o cuál es, digamos, el efecto del exceso del uso de las drogas. Otro punto que toca la serie es un fenómeno social que se ve en todo el mundo. No es algo nada más de España y no es algo nada más de Argentina o de una región en particular. Eso tiene que ver con el abuso que conlleva en una interacción humana un chico con otro chico por tener diversas cualidades o capacidades o simplemente por tener otros problemas detrás. El bullying acá en la serie también se ve y se exterioriza de manera negativa porque, bueno, claramente Merlí tiene una influencia doctrinaria, ¿sí? Claramente es una serie que trata de adoctrinar, pero me parece que el mensaje es positivo. Después, tema importante, el amor. No habla solamente del amor en respecto de un pibe con una piba. No. Y aquí volviendo al punto de la homosexualidad, sino que toca también el amor entre parejas del mismo sexo, el amor entre el padre, la madre, entre el hijo y la madre, entre el hijo y el padre, el desamor también, porque el desamor existe y también lo van a ver en varias partes y en un claro ejemplo que lo van a recordar cuando vean la serie, se van a acordar de mí, cómo hay cosas que nosotros a los padres no les perdonamos y bueno, a veces nos recordamos a nosotros mismos de que son nuestros padres y que bueno, de una manera u otra siempre los vamos a terminar perdonando porque son nuestra misma sangre. Bien, el ego. El ego es quizás uno de los mayores defectos que tiene Merlí. Ustedes lo van a ver, es una persona que tiene un gran conocimiento y como toda persona que tiene gran conocimiento o que es inteligente, posee un ego importante, una autoestima importante y eso hace que el personaje trate durante todas las temporadas de estar por encima del resto, superlativo, y que cuando pierde el eje de ser el centro de atención empieza a sentirse incómodo y ya no vendría a ser el mismo Merlí, el de la temporada 1, el de la temporada 2 y el de la temporada 3. Son distintos Merlí y eso está fabuloso porque el personaje no se encasilla en algo y se queda ahí, sino que va mutando. Ya estamos llegando al final, pero vamos a hablar de las relaciones tóxicas también. Se trata en varias partes de la serie y no habla solamente de la relación tóxica entre los chicos que se pasan mayor parte del tiempo tristes o deprimidos o entre ellos en una situación incómoda, sino que hablamos de las relaciones tóxicas de todo tipo. Hay relaciones laborales tóxicas, hay relaciones de colegio tóxicas, hay relaciones de padres separados que son tóxicas. En resumen, de esto nos va a hablar Merlí. ¿Sí? De todo esto nos va a hablar este profesor filósofo que nos va a dar 3 temporadas maravillosas. Y estamos llegando al final de la review. Acá, como les puse, les marqué. La temporada 1 tiene 13 capítulos. La temporada 2 tiene 13 capítulos. Y la temporada 3 tiene 14. ¿Qué es quizás lo mejor y lo peor de esta serie? Y acá es donde los voy a dejar manija. Esta serie fue diseñada para tener un final. Y para tener un final y no seguir avanzando sobre una serie. Unos dirán, no, qué mal. No, qué mal no. Piensen ustedes cuántas películas fueron arruinadas por seguir estirándolas. Es el caso típico de Lost. Lost era una serie espectacular. Hicieron 83 millones de temporadas hasta que la cagaron y empezaron a flashear que eran fantasmas, que un avión era fantasma, que la isla era un imán. Bueno, un montón de boludeces. Eso terminó siendo Lost, una basofia. Pero si uno ve Lost, las primeras 5 temporadas no puede parar de verlo. Y está, una temporada para que abran una puta escotilla y hasta que no abren la escotilla vos ya estás escarado, tenés un agujero así de estar sentado en un sillón, lleno de gusanos. Esto es lo que tiene bueno, son 3 temporadas, son 40 capítulos, termina y termina. Y te lo vas a querer devorar y vas a ver cada capítulo y te vas a acordar de cada una de las palabras de lo que yo te estoy diciendo. Así que, si yo te lo recomiendo, prestale atención. Yo, como muchos saben, soy cinéfilo, colecciono películas y no soy de mirar muchas series, justamente porque no he encontrado muchas series que me gusten. Y cuando encontré Merlí, me gustó mucho,
se la recomiendo a todo el mundo y cuando se la recomiendo puedo estar horas hablando sobre esto. Así como ahora lo estamos resumiendo en un video, les digo, vean esta serie, no se van a arrepentir. Es cortita, le deja muchos valores y principios y estaría muy bueno que quizás empecemos a implementarlos nosotros, no solo como sociedad, sino también como alumnos o como profesores. Así que bueno, mis queridos amigos, como diría Merlí, ¿ganas de joder? Jode, por privado, a mi WhatsApp y hablamos por ahí, ¿está? Y un mensaje que le quiero dejar a todos ustedes. Maestro, yo no manejo los videos, yo manejo un Goldtrend.